Alex Naim Saab Morán, el barranquillero de 52 años, que llegó en 2016 a ese país. Algunos dicen que de la mano de Piedad Córdoba, y allá se instaló. Montó negocios de comida, vivienda, oro, petróleo y madera. Se volvió multimillonario. Se hizo amigo personal de Maduro. Se casó con una italiana y allá vive con sus hijos. El general retirado Juan Carlos Buitrago es algo así como el disco duro de un momento clave de los diálogos de paz con las FARC y del perfil del barranquillero Alex Saab. Un tipo que con empaque de empresario sigilosamente se convirtió en el testaferro de los negocios sucios del régimen venezolano. La nena Arrázola le escuchó decir que las FARC en las épocas del Caguán iban a instalar un gobierno paralelo con 12 personalidades y con ayuda de gobiernos vecinos, que hizo 166 viajes de Colombia a Cuba llevando y trayendo guerrilleros. Sacó a Romaña, a Catatumbo, a Márquez y a Santrich. Y sabe dónde están las nuevas FARC en Venezuela y quiénes son sus socios. Pero eso es para la próxima. Esta vez le metieron el diente a Alex Saab. La extradición de Alex Saab a los Estados Unidos será, sin duda alguna, el comienzo del fin. La caída de una de las redes criminales más grandes que ha construido el régimen de Maduro para defraudar a los venezolanos. Este hombre que hace semejante declaración es el general Juan Carlos Buitrago, quien por 33 años fue agente de inteligencia y fue precisamente la persona que descubrió los nexos criminales entre Alex Saab Morán y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Señoras juezas, que me ven y me escuchan. Él aprovecha su conocimiento empresarial, el hecho de que tiene un inglés muy fluido, de que conoce el mundo y su experiencia en todo este campo del mercado internacional para ir a Venezuela. Hoy el general está retirado y por eso habla con más confianza. Por sus manos pasaron las operaciones encubiertas más exitosas de los últimos años. Por ejemplo, conoció de primera mano el contenido de los computadores de Raúl Reyes, infiltró a la mafia y fue el responsable de proteger las conversaciones en la mesa de diálogos de La Habana entre los guerrilleros y el gobierno. En el momento en que nos adentramos al corazón, digamos, al interior de Alex Saab, se descubre todo un universo. Sabe mucho y por eso fue la punta de lanza para descubrir y arrinconar los negocios turbios de Saab con Maduro y todo su séquito. Las investigaciones realizadas nos permitieron establecer que Alex Saab movía hasta $500 millones al año. Y conoce todo el entramado. La cifra que da Buitrago no es cualquier cosa. Son 2 billones de pesos al año que pasaban por la chequera de este hombre, que llegó quebrado a Caracas y salió con una flotilla de aviones privados que mostraba sin pudor. Aprovechándose de la crisis, logra ser contactado con altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el presidente Chávez en ese entonces, el canciller en ese entonces Nicolás Maduro y el vicepresidente Aizame, y con ellos logra comenzar un emporio criminal que le permitía lavar dinero, monetizar la plata de los venezolanos, pero a favor del régimen. Saab era la mano derecha o izquierda de Maduro. Tiene sus cuentas, el listado de sus amigos y la plata que tiene por fuera en caso de una salida forzosa. Pero eso tampoco lo supo el general de la noche a la mañana. El objetivo, claro, era Alex Saab, pero en el marco de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado, Colombia ha definido a Venezuela y al régimen de Maduro como una amenaza real para la seguridad del Estado, y lo estamos viendo. Por eso el interés en Venezuela era de doble vía, pero tenían que concentrarse en Saab. Había logrado acercarse inclusive a las autoridades americanas, tener un bufete de abogados muy importantes aquí en Estados Unidos, estar muy adentro del régimen de Maduro y convertirse prácticamente en el alfil de negocios más importantes para el régimen de Maduro, en tema de PDVSA, de comercialización de oro, de combustible inclusive, y también para el lavado de dinero y la legalización y monetización de dinero para el régimen a través de la comercialización y distribución de estas cajas de alimentos. Todo eso lo iba descubriendo junto con el general Jorge Luis Vargas, actual director de la policía, con agentes de la DEA
y policías de Ecuador, México, Interpol y Europol. Alex Saab es como un poder, pues no tan oculto porque cada vez más evidente, pero un gran poder, podría uno decir, paralelo a Maduro o detrás de Maduro. Alex Saab, aparte de ser un comerciante de oro, combustible y de abastecimiento de alimentos para el régimen de Maduro, también haya sido un agente diplomático que transportaba muchos secretos entre países amigos del régimen para el régimen de Maduro. A su oficina de agente encubierto le llegaban datos para armar el rompecabezas de un personaje del que no se sabía mucho. Fueron muchos los altos funcionarios del gobierno venezolano que fueron cooptados y que logramos que huyeran del régimen venezolano y colaboraran con la justicia americana y la justicia colombiana. Un país con tantos recursos, sin embargo, nuestros compatriotas están comiendo de la basura. Así fue como personajes como el general Clever Alcalá y la fiscal del régimen Luisa Ortega se cambiaron de bando y le fueron contando a Colombia y a Estados Unidos que el hombre de la chequera y de los mensajes privados de Nicolás Maduro era Alex Saab. Alex Saab era uno de los alfileres más importantes para el régimen de Maduro. El general Buitrago ya había empezado por lo elemental. Cédula, pasaportes, y ya iban apareciendo las fotos. Se le empezaron a ver sus cejas cerradas y oscuras, los ojos ensombrecidos por las ojeras de los árabes, su pelo peinado hacia atrás, y también le apareció a Buitrago la ambición de este personaje, las garras de un tipo que había quebrado en varios negocios y que estaba a punto de perder lo poco que le quedaba de las textileras de su padre. Alex Saab crece como un empresario que es educado en Colombia y en Estados Unidos. Pero a veces tanto curso no da la clase que se necesita, y aunque su apellido tenía que ver con fábricas y telas, no le alcanzaba para la alcurnia raizal. Movió mucho dinero, o sea, actividades financieras ilícitas a nivel mundial para Venezuela. Se casó con Cintia Certén, ella sí, emparentada con un linaje criollo de donde han salido políticos locales. No era de la élite de Barranquilla, y la familia de Cindy pues es una familia tradicional. Ella es hija de un arquitecto, exalcalde de la ciudad, que digamos que lo presenta en esta élite tan exclusiva del country club, etc. Gerardo Reyes es periodista colombiano, vive en Miami y también le puso los ojos encima a Saab y acaba de escribir un libro sobre este personaje que hoy está detenido en Cabo Verde a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos. Ella es una persona exigente de una clase social alta, pero lo acompaña también en el fracaso cuando aparece el otro Saab, el Saab ya con dinero, con avión privado, con estatus de superministro de la Revolución Bolivariana. Yo creo que cambia mucho la relación. Él nunca la lleva a Caracas, la deja en una semimansión en París, donde tengo entendido que la soledad hizo estragos al matrimonio. Ambos empiezan a ser infieles. Y cada uno fue cogiendo su rumbo. Saab era cada vez más rico y ella, Cintia, dicen sus amigos, cada vez más sola. No soportaron los embates de la opulencia. Ella aparentemente con un conductor y él con modelos de catálogo a quienes llevaba a hoteles de $5,000 diarios a París. Ahí ya hay un distanciamiento. Ella se queda con un hijo, con el menor, y eso no se lo perdona Alex Saab, y él se queda con el mayor. Hasta que le aparece en el camino una italiana, aspirante a modelo, a presentadora de televisión o a cualquier cosa que implicara notoriedad. Y decide cambiar su vida, y un año después regresa a Barranquilla con avión privado, con una modelo hermosa italiana, se instala en el edificio donde vive Shakira y le dice al arquitecto que viene construyendo su casa que si puede poner allí una escultura de unos dedos haciéndole pistola a Barranquilla, la Barranquilla que lo había traicionado. Camila Fabri es su nombre. Ella tiene 27 años y él cumplió 50 en diciembre del año pasado. Saab es un tipo que te cautiva cuando lo conoces.
Nadie sabe cuánto tiempo se quede allí Camila Fabri. Dicen que tenerla tan cerca del régimen madurista es la garantía para que Saab no hable más de la cuenta. A la larga, la situación de Camila Fabri y de su hijo dependen de lo que haga o de lo que diga Alex Saab. Su hijo puede ser rehén del gobierno de Venezuela y carta de juego del gobierno de Estados Unidos. Lo puede usar Venezuela para decirle, no hable lo que sabemos que usted sabe, y lo puede estar usando el gobierno de Estados Unidos diciendo, usted no se quiere entregar, usted quiere ir a juicio, pues entonces le acusamos a su hijo. También fue el juego que él aceptó jugar y yo creo que sabía en lo que se estaba metiendo también, o sea, por más audaz que sea, ingenuo no era. Cuando a mí me dicen que él es un tipo inteligente, me parece que ese circuito de la inteligencia no le sirvió mucho. De casi nada sirvió si uno ve el panorama hoy. Su exmujer parece que está refugiada en Moscú. Su papá y su mamá acaban de morir en Barranquilla a causa del COVID. Su nueva esposa está detenida, varada en Venezuela junto a uno de sus hijos. Y el otro hijo, que tenía ganas de ser actor de Hollywood, se quedó con el papel ensayado. Pone a su hijo como director de la empresa holding, de la empresa matriz que maneja toda esta cosa de los alimentos, que si se hace un balance de qué es lo que más ha producido indignación de los negocios de Saab y su socio Pulido, es el de los alimentos de mala calidad enviados a la niñez desnutrida de Venezuela. También por eso termina cayendo por esas cajitas con comida en mal estado que repartía en pueblos a los más pobres de Venezuela. Y el propio general Buitrago le coge un cargamento de esas cajitas conocidas como CLAP en el puerto de Cartagena. Y lo que encontramos allí fueron 15 contenedores de alimentos con comida que estaba vencida, con bacterias, pero además con unas cajas de veneno para cucarachas, por ejemplo. El negocio era redondo y jugoso, pero Saab supo ampliar su portafolio y no se quedó solamente llevando leche y arroz. Sí, lo que hacía Alex Saab era crear fachadas a través de personas en Colombia, en Panamá, en otros países de la región, pero también en Europa, en Turquía, en Asia. Llegaron a identificar 37 empresas de mentira y a más de 70 personas. Se habla de cifras superiores a los 20.000 millones de dólares, que sería el dinero que ha movido Alex Saab en los últimos años. Y todo ese cargamento de plata le daba para todo. Era el consentido del régimen, su gran proveedor, su constructor, y el tipo que le guardaba la espalda a Maduro, a su combo y de paso la de él. Se salvó inclusive en una ocasión de ser capturado aquí en Colombia. Las informaciones de inteligencia nos señalaron que Alex Saab se encontraba en Colombia y el fin de semana, antes del procedimiento de captura, huyó en un charter privado hacia Venezuela, hacia Caracas particularmente, con su esposa y con sus hijos. Aquí un patrullero de la DIJÍN confesó que había entregado información a los abogados de Alex Saab. Pero tanta plata tampoco le alcanzó para evitar su captura en Cabo Verde. Este señor fue adquiriendo una importancia inusitada de ser un empresario sin mayor trascendencia en Barranquilla, a convertirse en un operador del gobierno de Venezuela con conexiones, escándalos de todo tipo en Ecuador, Colombia, México, Arabia Saudita, Turquía, donde llevaba oro, Rusia, donde hacía depósitos, Italia, donde tenía esposa y apartamento, lo mismo que en Francia y en España. El cuento se queda corto y el punto final de este novelón llamado Alex Saab, un barranquillero de origen árabe, que le cayó como anillo al dedo a Maduro para mover plata, información y oro, no parece estar cerca. En ustedes descansa la verdad de Venezuela. Este par de hombres, el general Buitrago y el periodista Gerardo Reyes, se aproximaron mucho y lograron definirlo. Las características que más citan para explicar ese éxito de él son la astucia, la inteligencia, hay algunos que dicen que tiene una inteligencia superior, la discreción, es un hombre de pocas palabras, el policía que lo estaba siguiendo, tratando de escucharlo en Colombia, se quejaba de que él nunca hablaba cosas importantes por celular, eso te da una idea.
Ahora solo espera una firma para pisar un estrado judicial en Estados Unidos. El ex juez español Baltasar Garzón estaría defendiendo a Alex Saab en contraprestación a la alianza en muchas dimensiones que se ha construido en los últimos años entre la izquierda española y el régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Baltasar Garzón, el ex juez español, fue contratado por Maduro para evitar que se lo lleven porque muchas cosas se pueden venir abajo, entre esas el propio régimen. Saab tiene la palabra, pero ya el avión de la DEA tiene los motores encendidos en el aeropuerto de Cabo Verde, donde lo esperan para esposarlo y llevar a su país a uno de los hombres del presidente. El barranquillero Alex Saab logró convertirse en la chequera de Nicolás Maduro con un cargo rimbombante que lo señala como el presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, mientras que aquí tiene un prontuario con más de 5 delitos. Se mueve por el vecino país como el amo y señor, mientras que en Colombia no puede venir. Pero sí, dejó una estela de opulencia, empezando por una mansión en Barranquilla completamente blindada. La nena Arrázola recorrió todos los rincones de la casona del barrio Río Mar. Quizás hasta el momento que Alex Saab estaba bajo manos de la justicia de los Estados Unidos, quizás en ese momento Maduro era una suerte de rehén de Alex Saab. Yo creo que hoy en día, sin lugar a dudas, Alex Saab es un rehén de Nicolás Maduro. El señor Alex Saab no puede agarrar un avión hoy en día, salir de Venezuela y decir que va a pasar vacaciones un mes donde le dé la gana. Eso no va a ocurrir. ¿Cómo se siente estar en Venezuela? Feliz, feliz. Un rehén, un preso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es como describe Roberto Denis, periodista e investigador caraqueño a Alex Naim Saab Morán, el barranquillero de 52 años, que llegó en 2016 a ese país. Algunos dicen que de la mano de Piedad Córdoba, y allá se instaló. Montó negocios de comida, vivienda, oro, petróleo y madera. Se volvió multimillonario. Se hizo amigo personal de Maduro. Se casó con una italiana y allá vive con sus hijos. ¿Han logrado calcular la fortuna de Alex Saab? La fortuna, digamos, personal de Alex Saab, no. Lo que ha manejado en los negocios, sí, que como digo, alrededor de 10.000 millones de dólares. En Colombia, en Barranquilla, la casa que fue, digamos, incautada por las autoridades colombianas, en su momento se habló de 30.000 millones de pesos. Esos son 8 o 10 millones de dólares, más o menos por ahí. Sí. En Italia, donde les incautan un apartamento en Roma, se habló de 5 millones de euros el apartamento. Y se habló de otros bienes, arte, certificados de depósito en oro. De hecho, el día que él lo detienen en Cabo Verde, él no estaba volando, digamos, en una suerte de avión de una comitiva oficial pública, estaba volando en su avión privado. De Caracas iba supuestamente a Teherán. Estos son lujos que muy poquitos se dan en este planeta. Y a Saab la plata se le nota, o por lo menos la muestra. Su historia no tiene nada del otro mundo. Es bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla, hijo de inmigrantes libaneses que llegaron a la ciudad empobrecidos, que montaron una fábrica y les fue bien. Lo malo es que fue uno de los damnificados de la suspensión del pago de divisas de Venezuela a Colombia y sus finanzas se vinieron a pique. Y es ahí donde aparece su salvavidas, su seguro contra la quiebra, Venezuela y su régimen. Una de las primeras tareas que hizo Nicolás Maduro con el poder en mano fue favorecer al señor Alex Saab. Él llega a Venezuela a finales del año 2011 ofreciendo la construcción de casas prefabricadas en Venezuela con la llamada Misión Vivienda, que era un programa estatal que en su momento creó Hugo Chávez y después siguió con Nicolás Maduro. Y desde ese mismo momento suenan alarmas de, bueno, ¿quién es este señor? ¿De dónde aparece? Como alguien que no tiene experiencia en la construcción de viviendas se le ofrece un contrato, era un contrato por alrededor de 400 millones de dólares, un contrato muy grande. Grande y abultado, un reguero de dólares que se ajustaba a las ambiciones del empresario quebrado en Barranquilla, pero opulento y solvente en Caracas. La llegada de él a Venezuela fue fundamental el rol que tuvo la ex senadora Piedad Córdoba. En vida lo negó muchas veces después, pero la realidad es que quien sirvió como una suerte de anfitriona por todas las conexiones políticas que ya ella tenía en Venezuela. Recordemos que Piedad Córdoba siempre fue aliada de, digamos, la revolución bolivariana, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro. Fotos y videos como estos parecen respaldar las afirmaciones de Roberto Denis entre Córdoba y el sistema gubernamental impuesto en Caracas. Pero ya luego Saab parecía no necesitar más,
los contactos de la senadora que murió el pasado 20 de enero. El barranquillero pasó de los proyectos de vivienda a los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, que no eran otra cosa que meter dentro de una caja harina, aceite, leche en polvo, pasta, arvejas, salsa de tomate, y por fuera, eso sí, iban pintadas las caras de Maduro y de Chávez. Este empaque iba a personas vulnerables. Hasta aquí el cuento suena hasta bonito. Y empiezo a recibir documentación y conseguir documentación en la que Corpovex, un ente estatal venezolano encargado de centralizar las importaciones públicas, estaba dando contratos millonarios a empresas registradas, casi todas en paraísos fiscales. Hong Kong, Panamá, Barbados y otras jurisdicciones para que salieran a buscar los alimentos a México. Y yo decía, si aquí hay una institución del Estado que está dando contratos por 300, 400, 500 millones de dólares a una empresa que se esconde en un paraíso fiscal, esto todavía está más turbio y está más raro. Y en una de esas empresas registradas en Hong Kong es donde aparece el señor Alex Saab, en realidad su hijo, Chadi Naim Saab, como director de una de estas empresas llamada Group Grand Limit, que llegó a tener contratos para los CLAP, solo esa como por 1.500 millones de dólares. Cada vez las cifras iban en aumento y el nombre de Saab ya era recurrente. Y la relación cada vez más estrecha, una simbiosis que iría más allá del abrazo fraterno y que trascendía a paraísos fiscales y a sistemas financieros de países complacientes con la administración de Maduro. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcción. Estuvo en las exportaciones del oro, estuvo en el petróleo, estuvo en la exportación de materias primas como la madera. Crearon todas unas fachadas de decir que eran empresas turcas cuando al final no eran turcas, los que estaban detrás eran ellos mismos. ¿Quiénes eran los socios de Saab? Fundamentalmente, el gran socio que ha tenido Alex Saab en todos sus negocios es el señor Álvaro Pulido Vargas, que por cierto, ese no es su nombre verdadero. Él se llama Germán Rubio. Han ido apareciendo otros actores, por lo menos Carlos Gutiérrez Roballo, otro empresario colombiano, conocido en el sector de la ganadería. Estuvo, por ejemplo, Carlos Gutiérrez en el negocio de Trenaco, pero estuvo también en el negocio del intento de exportación de madera venezolana para acá, para Colombia. Pulido, quien aparentemente es el socio principal, está detenido en una cárcel venezolana. Y Gutiérrez, concuñado del presidente Petro, está en Colombia, citado por la Fiscalía a imputación de cargos por el presunto desvío de 5 millones de dólares de un negocio de venta de alcohol extraneutro. Con estos socios, con estas empresas, con tanto negocio, Saab se volvió rico y, de paso, la ostentación de su fortuna y su cercanía a Maduro lo puso en la mira de Estados Unidos. Y en diciembre del año pasado, luego de una negociación directa con el gobierno de Joe Biden, fue dejado en libertad, enviado a Caracas y recibido por la esposa de Maduro, por sus hijos y por Camila Fabri, la modelo italiana convertida en su segunda esposa, luego de Cintia Certain, una barranquillera, madre de sus hijos mayores. Junto a la familia, quien estaba era Cilia Flores, o sea, al pie de la escalerilla del avión. Y bueno, Jorge Rodríguez por ser como el actor político que estuvo en toda la mediación con los Estados Unidos. Cierto. Pero lo que quiero decir con esto es que era muy evidente que esto no era ni un asunto del PSUV, de Estado, sino que era un asunto de la familia de Nicolás íntimo Maduro. y personal. Después del carcelazo en Cabo Verde y en Estados Unidos, fue nombrado por Maduro como presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Y en esta secuencia de fotos se ve su figura de cola de caballo, vestido de traje, de saco y corbata, y con la bandera de Venezuela detrás, saludando a representantes de Argelia, China, Tailandia, Brasil, Bolivia, Arabia Saudita y un largo etcétera más. Todo lo muestra en su cuenta de X. Pero lo que seguramente no podrá mostrar ni pisar otra vez es su casa. Esta mansión del barrio Río Mar de Barranquilla, en la carrera 59, con calle 84. Un área total de 1.400 metros cuadrados y área construida, estamos hablando de 800 metros cuadrados aproximadamente. La puerta es pesada, de madera y con un decorado plateado. Más hacia la izquierda está el parqueadero donde cabrían unos 20 carros. A la derecha, subimos unas escaleras con Miguel Espinosa, abogado de Tierras de la SAE en el Caribe, y que administra esta casa de 3.500 metros cuadrados. Todo se mantiene intacto, incluso esta piscina se le ha hecho mantenimiento por parte de SAE. Y aparece la piscina. Y en el fondo, un ojo de Horus, que es una especie de talismán egipcio al que le otorgan facultades de protección, de renacimiento, orden
y está incrustado en negro, en medio del baldosín. Una piscina más pequeña y personal, con una jaula en donde tenía gatos salvajes. Bueno, esto es todo de seguridad. Detrás está su habitación y una oficina con vidrios blindados que rodean toda la casa. Esta es una sala que da también a mano izquierda a la piscina. Entramos a la sala y así está ahora, sucia, vacía, con pisos de mármol, una columna a la izquierda y donde antes iba este piano de cola. Y esta mesa iluminada con porcelanas encima, ahora solo hay un espacio de paredes mal tenidas y rasgadas. Y aquí, donde antes estaba esta mesa de ping-pong, muebles amplios, sofás, sillas de acabados impecables, así está hoy. Con el papel de las paredes que se va descolgando, sin luz y sin ese lamparón que había aquí a la entrada de la casa. Hoy es guarida de ratas y cucarachas. Todos los materiales que están hasta ahora están originales. Un guardia de seguridad privada permanece aquí vigilando las 24 horas. Aquí va la cama, aire acondicionado central allí. Se supone que el televisor aquí, por lo que veo aquí, conexiones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está el baño que tiene una especie de subdivisiones. Todo en mármol. Dos regaderas o duchas hacia un lado, los lavamanos hechos en porcelana y los espejos intactos. Van apareciendo también las conexiones eléctricas. Esto es el armario. El closet de Saab es casi una habitación con paredes oscuras color ocre. Y cuando uno sale al fondo hay o hubo un jardín colgante por donde entra el sol en todo su apogeo. La humedad nos va agarrando ventaja y empezamos a sentir ardor en la garganta. No. La cocina ocupaba, bueno, es mejor decir que ocupa, un espacio tan grande como las habitaciones de Saab. Los grifos en perfecto estado, sin agua, porque no tienen servicios públicos. Añejos tal vez, sin tener tantos años, pero el tiempo va haciendo lo suyo. Bueno, esta es la otra cocina, la segunda cocina. Detrás una segunda cocina con despensas para guardar el mercado, que a juzgar por las dimensiones de estas alacenas, podrían almacenar cuanto capricho o necesidad se les ocurriera. Todo parece de un mismo color, gris ensombrecido blanco por partes, por el mismo deterioro y el polvorín que va mostrando la ruina de esta casa, que hasta cancha de tenis tiene, y de aquí nos fuimos hacia allá. En polvo de ladrillo y con las medidas exactas de una pista de tenis profesional. No tiene malla, pero sí las líneas y cubierta de muros grises. La vista es hacia el mismo barrio. Desde arriba se ve así. Bajando por la piscina, al fondo cubierta de palmeras y matas que crecen por todos lados, está la casita, la de los juegos, la de sus hijas con aire acondicionado. Y era mejor no entrar para evitar que un pedazo cayera. Tiene 2 pisos, paneles solares y un tobogán. Para escapar del sol y del sofoco nos sentamos aquí justo en la entrada principal de la mansión. Su avalúo actual es de casi 13.000 millones de pesos. Computador en mano, Miguel Espinosa revisó los folios de matrícula y nos cuenta que esta casa estuvo arrendada por 1 año y eso la mantuvo más o menos bien. El predio pues también asume unas deudas. Esas deudas están aproximadamente en 300 millones de pesos en temas de impuestos predial, de servicios públicos, de mantener el predio. A pesar de que está venida menos como su exdueño en el resto del mundo, menos en Venezuela, es una estructura de quilates. El piso de mármol no tiene ni un solo rayón. El vidrio blindado sigue resguardando el interior de la casa, que así era cuando el esplendor perseguía a Saab. Por acá, al menos a esta casa no volverá Alex Saab, y ni siquiera a Barranquilla. Sobre él hay procesos en marcha por enriquecimiento, lavado y concierto para delinquir. Una joya, pero sobre todo para Maduro, que movió cielo, tierra y al gobierno de Estados Unidos para que se lo regresaran a Caracas. Es por qué lo favoreció como lo favoreció. ¿Por qué le preocupaba tanto que este señor enfrentara un juicio en los Estados Unidos? La investigación por la cual lo iban a enjuiciar en Estados Unidos por lavado de dinero se habla de 350 millones de dólares. El indictment de los CLAP, donde él no aparece expresamente nombrado, pero él es uno de los involucrados, se habla de un posible lavado de dinero de 1.600 millones de dólares. Es que estamos hablando de una magnitud colosal. Yo en algún momento decía que Alex Saab era una especie de caso Odebrecht en sí mismo. ¿Por qué? Porque Alex Saab involucra a funcionarios públicos en Venezuela, políticos en Colombia, por ejemplo, como Piedad Córdoba. Era un riesgo que Maduro no iba a correr por nada del mundo. Alex, se dice que ha colaborado con la justicia norteamericana, ¿es cierto?
hubiera llegado hace 3 años y medio. Sabe lo que pocos saben. Es como el trofeo que quería Maduro mostrar, le gané a los americanos, aquí está de vuelta el héroe en la casa. Pero yo creo que también es una forma de tenerlo cerca, de tenerlo vigilado si se quiere. Así lo quiere el régimen, seguramente, tenerlo cerca para evitar que se le escape una cifra o un nombre. Y es que eso casi ocurre cuando Saab, según la investigación de Roberto Denis, la DEA estuvo a punto de convencerlo y él de acceder a revelar lo divino y lo torcido. El abogado de Alex Saab, el señor Neil Shuster, le suplicó al juez Escola, eso está en la transcripción de la audiencia, que no revelara ese documento. ¿Y qué decía ese documento? Ese documento decía que el señor Alex Saab estuvo conversando con agentes de la DEA entre 2018 y 2019. Es obvio que no se van a poder defender. Roberto Denis sigue perseguido y acosado judicialmente por Saab. Por eso llegó a Colombia, para poder seguir ejerciendo su periodismo en libertad, con todas sus investigaciones. Su portal Armando Info es de los más leídos y es un dolor de cabeza para el régimen del vecino, sobre todo con Alex Saab de por medio. Era obvio que querían usar el sistema judicial venezolano para asustarnos, para intimidarnos, para amedrentarnos y decirnos, bueno, si ustedes se quedan aquí y siguen investigando, ya saben que les va a ir mal. El final del cuento todavía no se sabe. Por el momento en Colombia está una parte de su historia que se puede ir contando con esta mansión que deja al descubierto sus ganas de ostentación, su chequera fluida, sus ínfulas de magnate, cuando en realidad no sería otra cosa que un lacayo acomodado de un régimen millonario. Y por si fuera poco, la esposa de Saab, Camila Fabbri, tiene 2 procesos en Italia y es prófugo de la justicia de ese país. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni 2, ni 3 grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.